¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos de la Prepa en Línea CEP. Gracias por estar acompañándonos en esta sesión de clase en vivo de esta semana 1 de este módulo 5. Bueno, pues los felicito porque ya estamos en este módulo 5, que pues es un avance bastante importante en su camino de superación aquí en la Prepa en Línea. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Qué les parece si comenzamos primero haciéndoles un pequeño resumen de todo lo que se va a abordar en esta semana 1 y posteriormente, si les parece bien, ya me comentarán sus dudas específicas que tengan acerca de cada una de las actividades. Bueno, pues vamos a comenzar platicándoles acerca del foro de clase que se llama Un tema para investigar. Para participar en este foro es importante que ustedes primero seleccionen uno de los temas propuestos. Los temas propuestos aparecen allí en la plataforma, en una tablita como esta que aquí les presento en esta presentación de PowerPoint. Entonces ustedes seleccionan el tema que les parezca más interesante. Posteriormente deberán observar en su entorno. Les voy a explicar más adelante lo que es el entorno, por eso lo tengo subrayado, y reflexionarán sobre cómo se manifiesta ese problema. Una vez hecha esta reflexión, deberán comentar en ese foro por qué les gustaría investigar ese tema. Bueno, aquí está la tablita que les decía. La tablita tiene allí los links para que ustedes vayan y consulten esa página, para que se informen, para que tengan un poquito más de datos sobre el tema específico que han seleccionado. Y una vez que ustedes han ya seleccionado su tema y se han documentado, observen cómo ese mismo problema se va a reflejar en su comunidad, o sea, su entorno. Los temas son bastante variados y bastante interesantes. Ahí ustedes los pueden consultar, les decía, en la plataforma. Van desde, por ejemplo, tenemos la internet, de la rapidez a la inmediatez, los nuevos medios de comunicación social, las redes sociales, ocupación y empleo, situación, tendencias, escenarios del contexto de la educación superior, situación y perspectiva del sistema de educación superior en México, aniversario de los derechos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También está el tema de aprendizaje de las matemáticas, factores que influyen en el rechazo de las matemáticas. Bueno, pues como ustedes pueden ver, los temas son bastante variados para que ustedes, y sobre todo los de ecología también están muy interesantes, la influencia humana, los seres humanos y el medio ambiente. Bueno, entonces, por ejemplo, yo puedo escoger la influencia humana, los seres humanos y el medio ambiente. Aquí pues es un tema relacionado con ecología. Entonces yo voy a ver cómo está el problema de la ecología en mi comunidad. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad que tiene un río, que es un río muy importante para nosotros porque de ahí nos abastecemos de agua. Y bueno, veo que cada día el afluente está más disminuido, cada día hay menos agua. Y esto obedece obviamente a que está creciendo la ciudad y también están creciendo las necesidades de agua para el riego. Y entonces cada día hay menos agua. Entonces yo pienso que este es un problema que sería interesante investigar, por qué estamos consumiendo tanta agua y no estamos llevando a cabo planes para un uso racionalizado del agua. Porque pues obviamente que aunque se dice que los recursos naturales son infinitos, sabemos que esto en algún momento dado puede no ser verdad y podemos llegar a quedarnos sin el vital líquido. Entonces por eso es bien importante que nosotros observemos nuestro entorno, reflexionemos y como ciudadanos que somos, hagamos propuestas que pues más adelante podemos llevar a las autoridades competentes. Pero si nosotros no somos capaces de ordenar, de observar, pues no somos capaces de pedir a nuestras autoridades que actúen. De eso se trata este foro, de que ustedes aquí vayan viendo cuáles son sus capacidades como ciudadanos, cuáles son sus funciones como ciudadanos, que debemos comprometernos con nuestro entorno. Vamos a ver entonces qué será el entorno, qué vamos a entender por entorno. El entorno es el lugar donde vivimos, donde trabajamos, convivimos socialmente, practicamos un deporte. Este entorno normalmente está a nuestro alcance, lo podemos ver, lo podemos percibir, podemos conocerlo.
porque está a nuestro alcance. Puede ser, en resumidas cuentas, el municipio, la colonia, la comunidad, el club deportivo, la iglesia. Entonces, esos pueden ser, como ustedes podrán notar, son varios entornos, no hablamos de un único entorno. Lo más común en estos casos es que escojamos nuestro municipio, nuestra colonia o nuestra comunidad. Habrá personas que viven en ciudades muy grandes, por ejemplo, la Ciudad de México. Pues yo pienso que tan solo una colonia de la Ciudad de México debe ser equivalente a la zona urbana del municipio donde yo vivo. Entonces, obviamente, si yo escojo mi municipio, pues claro que lo puedo observar y lo puedo conocer, lo puedo considerar mi entorno. Pero una persona que vive en la Ciudad de México, pues obviamente que tendrá que considerar su entorno personal, pues su delegación donde viva, tal vez su colonia, tal vez el área de influencia de donde está la escuela de sus hijos, ¿verdad? Ya que es una ciudad tan grande, pues no podemos considerar que toda la Ciudad de México es el entorno particular de una persona. Podemos hablar de un entorno global, que sería nuestro país, pero aquí se trata que nosotros observemos nuestro entorno particular, el entorno donde nosotros vivimos y que está a nuestro alcance. Bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente actividad. La siguiente actividad es el foro de debate, análisis de argumentos en un discurso. Para participar, aquí primero deberán analizar el discurso de Eduardo Galeano y consultar y expresar su postura frente al planteamiento de Galeano con relación a los muros que existen en diferentes naciones y posteriormente contestar el planteamiento específico. Aquí ustedes pueden ver en la plataforma, este es el video, está muy breve, está muy interesante, y después contestan el planteamiento que el señor Galeano hace acerca de esta situación que vive el pueblo saharaui, que es un pueblo que vive ahí en las inmediaciones de Marruecos y España, en donde estos seres humanos pues viven sin una nación propia, no son dueños de su propio país, y ninguna nación les da el apoyo que ellos necesitan, probablemente pues porque no tienen petróleo ni grandes riquezas. Entonces todos los organismos internacionales y los países del mundo nos están dejando a su suerte. Por eso nos piden que nosotros hagamos nuestra participación expresando nuestra postura frente al planteamiento de Galeano. La hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. Como ustedes pueden ver, pues es bastante interesante el planteamiento. Ustedes pueden, probablemente, si tienen algunas dudas, pueden investigar un poquito más acerca del pueblo saharaui que menciona el señor Galeano allí en su exposición, en su conferencia que el señor está dando. También pueden investigar un poquito más de la biografía del señor Galeano. Tal vez esto les ayude a tener más cosas interesantes, sobre todo los elementos, las personas, los alumnos del equipo 1, que pues ellos tendrán que moderar el foro. Acuérdense que moderar el foro consiste en hacer planteamientos a sus compañeros, en hacerles interrogantes, en incursionar nuevos elementos para que el debate tenga un mayor interés. Bueno, pues una vez que hemos hablado ya de los foros, vamos a pasar a las actividades formativas. Bueno, les decía, esta semana las actividades formativas consisten en contestar cuestionarios que se encuentran en la plataforma. El primero se llama Modalidades y técnicas de la investigación. Deberán estudiar los temas 4 y 4.1 del contenido en extenso de la unidad 1 y contestar el ejercicio que se encuentra en la plataforma. Aquí ustedes pueden ver, aquí está un ejercicio y por acá está el otro. Para eso es bien importante que por favor, donde se trate de completar, ustedes escriban las palabras correctamente. Si tienen dudas en cuanto a la ortografía, utilicen el corrector de ortografía que podemos encontrar en nuestro documento de Word, porque me comentó un alumno que él ponía las respuestas correctas y no se las daba por buenas, y entonces el problema en estos casos es que no le estaba poniendo el acento. Si ustedes ponen una C por una S o viceversa, o no ponen un acento o se comen una letra, acuérdense que este es un programa que no es una persona que está evaluando. Por ejemplo, yo, si ustedes me ponen la respuesta correcta, aunque le falte el acento, bueno, pues yo voy a darme cuenta que ustedes tienen el conocimiento y que probablemente por un error de dedo no pusieron el acento. Pero acuérdense que aquí es un programa informático y no tiene esa capacidad de discernir cuándo se tiene el conocimiento y cuándo fue un error ortográfico. Por lo tanto, ustedes deben tener en cuenta esto.
y escribir correctamente las palabras para que no se las vayan a dar por malas y no vayan a estar batallando. La otra actividad formativa, la segunda actividad formativa se llama búsqueda de información. Deberán estudiar el tema 4.3 del contenido en extenso de la unidad 1 y realizar el ejercicio de completar con la palabra correcta. Es donde les decía que hay que tener mucho cuidado. Aquí está el ejercicio, aquí ustedes van a poner las palabras que están aquí. Entonces pónganlas por favor sin ningún error de ortografía, porque si no pues van a batallar más, van a ustedes a exasperarse un poquito, porque van a decir, pero si yo sé que eso es, ¿por qué no me la da por buena? Bueno, porque digamos que es muy fijada la máquina y si ustedes no ponen los acentos no se las va a dar por buena bajo ninguna situación, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, es importante en todos los ámbitos de nuestra vida respetar la ortografía. A veces conocemos perfectamente las reglas de ortografía y sabemos correctamente escribir, pero pues lo hacemos a prisa o no le damos importancia y cometemos errores de ortografía. Bueno, vamos ahora sí a la actividad integradora 1. La actividad integradora 1 se llama argumentación en investigación. Y para realizar esta actividad primero deberán seleccionar uno de los temas. Aquí están los temas que ustedes van a encontrar allí en el espacio de la plataforma. Como pueden ver, los temas son las redes sociales como medios de comunicación, el impacto de la cultura en la historia, la literatura como expresión del pensamiento, los números en la vida cotidiana y medicina alternativa. En este caso no se nos están proporcionando links, por lo tanto nosotros tenemos que investigar. Y ya una vez que haya yo investigado, más adelante les voy a mostrar cómo planteé el problema. Bueno, primero que nada vamos a ver que posteriormente deberán, después de que seleccionan el tema de su gusto, de su interés, que les parezca más fácil, más interesante, que se puede relacionar más con su comunidad, ustedes deberán documentarse para conocer el tema a fondo y relacionarlo con su entorno, es decir, con su comunidad, municipio o colonia. Posteriormente, con sus propias palabras, describirán el problema contestando las 3 preguntas planteadas allí mismo en el espacio de la actividad. Con base en el problema descrito, plantearán un tema, definirán el campo disciplinar, elaborarán una pregunta de investigación y una hipótesis. Bueno, esto parece ser bastante complejo, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Vamos a ver de qué se va a tratar. Bueno, primero que nada, vamos a ver qué será el tema. Es bien importante que ustedes le pongan un tema a su actividad. El tema es asignarle un nombre a un evento que acontece en la realidad y que el investigador empieza a estudiar. Es una forma de ir delimitando y organizando los elementos y sus relaciones con los principios de la investigación. Es el primer paso que se hace para ir acotando el fenómeno observado. El campo disciplinar son las áreas o materias del conocimiento. Entonces nosotros podemos encontrar varias ramas, como podrían ser las matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, comunicación, formación, y tenemos las áreas de esas materias, de esas ramas de las disciplinares, que pueden ser las matemáticas, la física, la química, la biología, la ecología, la historia, la sociología, etcétera. Lectura y expresión oral, comunicación, literatura, lenguas extranjeras, ética y valores, etcétera, etcétera. Esto ustedes lo pueden consultar allí en el contenido en extenso que se encuentra en la plataforma. Luego tenemos la descripción del problema. Para esto se nos dan 3 preguntas que nosotros podemos consultar, podemos más bien contestar. Estas 3 preguntas las vamos a contestar con nuestras propias palabras. ¿Por qué me interesa? ¿Por qué ese problema requiere la búsqueda de una solución? ¿Qué impacto tiene ese problema en tu entorno o comunidad? Una vez que hayamos resuelto estas preguntas, vamos a elaborar nuestra pregunta de investigación. Esa pregunta no es cualquier pregunta. Debe sugerirnos posibles causas, soluciones de los hechos, posibles soluciones o causas de los hechos, posibles líneas de acción para buscar soluciones. Esa pregunta nos debe mover. No es una simple pregunta de sí o no, ni de datos ni de cifras. Es una pregunta que nos debe mover a soluciones, que nos debe proponer acciones para ese problema planteado. Entonces tenemos que plantear un problema y buscarle una causa o una solución, porque si no, ¿qué investigaríamos? Ahora bien, la hipótesis. Es bien importante la hipótesis. La hipótesis es la forma de desarrollo del conocimiento científico y tiene las siguientes características.
Es un enunciado que explica en forma de suposición las posibles respuestas. Entonces siempre vamos a empezar con la palabra sí. Por decir, si se dotara con mayores recursos e infraestructura, podría ser posible llevar a cabo proyectos de desarrollo económico. Sí, la palabra sí. Siempre es el condicionante porque es una suposición, no lo estamos dando por hecho. Todavía no lo podemos dar por hecho porque lo vamos a investigar. Se redacta sugiriendo los posibles resultados finales. Ya tenemos que adelantar una respuesta. Es una suposición que permite establecer relaciones entre hechos. Es una afirmación sujeta a confirmación. Es una relación entre dos o más variables para describir o explicar un problema. Debemos plantear las variables que nos permitan describir ese problema y nosotros debemos proponer también esa causa o solución. Por eso la hipótesis, más que un trabajo muy extenso, en realidad una hipótesis son 2 o 3 renglones, pero implica un gran ejercicio intelectual de nuestra parte, porque vamos a conjuntar todo lo que hemos estado comentando anteriormente. Bueno, vamos a ver así con el ejemplo. Nos pide nuestra actividad que pongamos lo siguiente: nombre del alumno. Obviamente aquí le van a poner su nombre, el tema seleccionado. Recuerden ustedes que el tema seleccionado es bien importante. En el momento en que nosotros ya hemos seleccionado el tema, una vez que hemos seleccionado el tema, pues ya estamos listos para emprender, porque es el asignarle un nombre a un evento, a un hecho, darle un nombre a lo que estamos percibiendo. Entonces, cuando ya sabemos de qué se trata, estamos listos para comenzar a investigarlo. En este caso, el tema sería el uso indiscriminado de la medicina alternativa en el municipio de Valles. Se fijan ustedes, ya tengo yo un tema que me está implicando un problema, el uso indiscriminado de la medicina alternativa, ¿en dónde? En el municipio de Valles. Ya planteé mi problema, ya tengo mi tema. Campo disciplinar, como no lo voy a ver desde el punto de vista científico de la medicina, sino desde una actividad social, entonces obviamente que el campo disciplinar no va a ser la química, ni la medicina, ni las ciencias de la salud, sino la sociología. La descripción del problema tengo que contestar. Esto es bien sencillo, lo vamos a contestar siguiendo nuestra lógica de todo lo que ya sabemos acerca del problema. ¿Por qué me interesa? Bueno, porque en mi comunidad existen personas que recurren a esta práctica por falta de información y de recursos económicos, y en ocasiones ven más afectada su salud y su economía. ¿Por qué ese problema requiere la búsqueda de una solución? Porque si estas prácticas estuvieran debidamente reguladas, las personas tendrían mayor información y solo recurrirían en situaciones específicas y con la información necesaria para tomar decisiones. ¿Qué impacto tiene este problema en tu entorno o comunidad? Muchas personas ven afectada su salud y su economía, porque también es una fuente de ingresos para quienes trabajan en ese negocio, por lo que su erradicación completa no sería conveniente, pero sí su regulación. Ya tengo yo bien descrito y bien definido mi problema, ya lo tengo descrito. Ahora bien, la pregunta de investigación, tengo que tomar en cuenta todos los factores que he estado analizando. Y sería, si se proporcionara suficiente información sobre los usos y riesgos de la medicina alternativa en el municipio de Valles, ¿se reduciría su consumo? Entonces aquí ya tengo yo mi pregunta planteada. La hipótesis tiene que dar respuesta a esta pregunta que yo planteé anteriormente, ¿sí? Entonces la pregunta sería una forma de contestar la hipótesis, y sería, si se proporcionara suficiente información sobre los usos y riesgos de la medicina alternativa en el municipio de Valles, se reduciría su consumo en un 50%, evitando los riesgos de salud y económicos que implica. Entonces, se fijan, acá me estoy preguntando, en la pregunta, valga la redundancia, me pregunto, si se proporcionara suficiente información sobre los usos y riesgos de la medicina alternativa en el municipio de Valles, ¿se reduciría su consumo? Acá estoy respondiendo yo que si se proporcionara información sobre los usos y riesgos de la medicina alternativa en el municipio de Valles, se reduciría su consumo en un 50%, evitando los riesgos de salud y económicos que implica. O sea, yo ya tengo que demostrar si de verdad se va a reducir ese 50%, a lo mejor solo se va a reducir un 10%, a lo mejor simplemente no se va a reducir nada. Las personas, aunque sepan los riesgos, van a seguir consumiendo todos estos tés, masajes, agujas,
tratamientos no sé qué tanto, de piedras, de imanes, van a continuar con sus tratamientos, aunque tengan la información, pero probablemente no. Entonces yo tengo que comprobarlo, tengo que demostrarlo, no nomás lo estoy sugiriendo. Por eso utilizo la palabra sí, es un condicionante. Primero se tiene que cumplir esta condición, que se le proporcione información sobre los usos y riesgos a las personas, y entonces se va a dar la siguiente, que se va a reducir en un 50%. Entonces todo esto hay que ponerlo en práctica para que yo logre comprobar si mi hipótesis es cierta o definitivamente no tiene nada que ver y es falsa. Bueno, entonces, como pueden ver ustedes, más que nada es un trabajo intelectual, es un trabajo bien importante, es un trabajo que vamos a desarrollar y que nos va a servir de mucho en nuestra formación como personas, como estudiantes y también como ciudadanos. Bueno, vamos a la siguiente actividad integradora, que se llama 2 posturas para una respuesta. Aquí deberán elaborar un mapa conceptual con su propuesta de investigación de la actividad integradora 1. El mapa deberá incluir 2 argumentos de diferente campo disciplinar, pero directamente relacionados con su planteamiento, sin importar si sus posturas son contradictorias. Revisen el ejemplo de la plataforma, que les será de gran utilidad. Aquí tenemos, miren ustedes, el mapa conceptual. Pueden ustedes diseñarlo como ustedes gusten. Aquí ponemos el problema, el tema que ya habíamos redactado, la pregunta de investigación que ya teníamos y la hipótesis que ya teníamos. Después yo investigo un poquito acerca del tema. Por ejemplo, un argumento desde la economía. Aquí yo investigué que el 13% de las personas en Estados Unidos que utilizan la medicina alternativa lo hacen porque les resulta más económica. Entonces eso quiere decir que son personas de escasos recursos, por lo tanto no deben de tener muchos ingresos, no tienen de tener mucho acceso a la información, entonces lo hacen por necesidad. Y luego acá tenemos que los afroamericanos adultos son las personas que son más propicias a utilizar la medicina alternativa que las personas asiáticas o las personas blancas. Ellos son las personas, entonces, ¿qué podemos inferir de personas en Estados Unidos, de personas afroamericanas? Bueno, que son personas de también escasa nivel educativo, es decir, no tienen mucho acceso a la información y por tanto tampoco tienen mucho dinero a los ingresos. Entonces a lo mejor se suma la falta de información con la falta de recursos económicos. Y entonces yo acá voy a poner mi conclusión, voy a analizar. Pues según la información que yo recabé, logré inferir que la medicina alternativa pues sí se utiliza por cuestiones económicas y también por falta de información, por lo que tal vez si se lograra que hubiera campañas de información y los lineamientos que existen en las leyes de salud, porque también investigué eso, que existen lineamientos con respecto a qué se puede considerar medicina alternativa y qué no, que la gente tuviera toda esa información a su alcance. Bueno, pues la gente podría decidir de manera más informada y no causarse daño al utilizar la medicina alternativa. Bueno, como pueden ver ustedes, es muy sencillo realizar estas actividades. Únicamente es importante que nosotros nos documentemos, que nosotros leamos mucho y que saquemos nuestras propias inferencias y logremos elaborar nuestros propios argumentos. Bueno, veo que no tenemos más preguntas por aquí, así que vamos a dar por terminada la sesión a fin de que quede bastante breve y que ustedes puedan revisarla si es que requieren más información o retomar algo que no hayan comprendido. Bueno, pueden volver a retomar la sesión. Y también pueden ustedes, de ser necesario, pueden ustedes preguntarme, con mucho gusto los atenderé allí en la plataforma, les voy a proporcionar toda la información que ustedes requieran. Bueno, entonces no nos resta más que agradecerles su presencia, su atención y estaremos al pendiente en la mensajería y en el foro de dudas académicas. Hasta pronto.